¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Estamos cerrando una semana en la cual se pudo avanzar desde la Cámara de Diputados con diferentes temas, con diferentes proyectos de ley, algunos que van ya a empezar a definir lo que es el tratamiento y las estrategias que van a tener cada uno de los bloques. Hablamos de la movilidad jubilatoria que tuvo dictamen y que ahora ya hay fecha para discutirlo en el recinto, que es el próximo 4 de junio. De aquí al 4 de junio, principalmente, o desde la próxima semana, empezarán a buscar a ver si hay cierto entendimiento. Trataron de lograrlo en la comisión, en el plenario de presupuesto con previsión social. No se logró unificar lo que es el dictamen. Lo cierto es que buscarán en el recinto los diferentes bloques políticos. Ahí hablamos de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, el bloque de la coalición cívica. Ahí están trabajando para ver si pueden tener una postura común y unificada en el propio recinto de la Cámara Baja. Lo cierto es que va a ser uno de los temas que va a atravesar la Cámara en las próximas semanas. El otro es lo que está sucediendo en el Senado Nacional. El avance del proyecto de ley de bases, el avance del proyecto de las medidas fiscales, ambas iniciativas que hasta ahora lo que llega desde el Senado Nacional es que el acuerdo entre las partes, entre los sectores dialoguistas y el gobierno o el oficialismo, estarían pensando en modificar esas iniciativas. Y de modificarse, vuelven aquí a la Cámara de Diputados para que haya una nueva revisión. El panorama que se viene para los próximos días aquí en este Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Fernando Fraquelli. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Y sí, bueno, tenemos dos definiciones por una parte. El ministro del Interior, Guillermo Franco, ya planteando, bueno, que están aceptando parte de las modificaciones que se van a introducir a lo que va a comenzar el martes en el Senado, ¿no? Claro. Va a llegar un momento en donde vamos a saber hasta dónde el gobierno cede en modificaciones para llegar al recinto. ¿Será la semana que viene que hay dictamen? ¿Será la otra? Y la otra definición que la ratificó hace un ratito Carlos D'Alessandro, diputado de la Libertad Avanza, en una entrevista hace un ratito, aquí en Diputados TV, es precisamente con lo que vos contabas, con el debate que va a venir el 4 de junio respecto a la movilidad jubilatoria. Esos dictámenes que están en danza, son 5. ¿Qué dijo D'Alessandro? Que le va a recomendar al presidente Javier Milei el veto en el caso de que los demás no respalden el dictamen del oficialismo, que es defender el DNU 280, que es el que establece finalmente la actualización que lleva adelante el gobierno. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre el 4 de junio en el recinto de la Cámara de Diputados, tema central, el proyecto de ley o los dictámenes que hay para discutir la nueva movilidad jubilatoria en la República Argentina. Señor Gonzalo Solaberrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Para vos, para Claudio también. Bueno, más allá de toda la actualidad, o por lo menos lo que vemos que se va tratando en comisiones, el tema de la ley de bases que continúa con este cuarto intermedio en el debate previo al tratamiento en el Senado la semana que viene en la sesión, tendrá justamente que tratar en los próximos días, en los próximos meses, muchos proyectos, iniciativas que van presentando los diputados de la Nación. Entre ellos hay uno que tiene que ver, o tuvo que ver en realidad hace unos días atrás, con un tema de actualidad. Y tiene que ver con las becas para los deportistas. Algo que el gobierno nacional está, por ahora, manteniendo ahí en análisis, a ver qué es lo que va a suceder. Bueno, se ha generado una iniciativa para pedir un informe, básicamente, muchas preguntas, un proyecto de resolución, y en un ratito seguramente lo vamos a estar repasando. Bueno, otro de los temas también que tiene que ver con la agenda. En definitiva, la agenda que se van acumulando distintos temas, distintos proyectos, iniciativas, que al ya estar habilitadas las comisiones de trabajo, hacen que los proyectos que van presentando los diputados empiecen a ser girados en las comisiones. Más allá que, claro, cualquier proyecto está eclipsado por lo que sucedió hasta hace muy pocos días en esta Cámara de Diputados, que es la ley de bases y el acuerdo fiscal, y lo que está sucediendo en el Senado, porque, repetimos, se modifica en el Senado, bien dice Claudio, cierto adelanto de estos temas lo fue dando también desde el punto de vista de declaraciones periodísticas el ministro del Interior, Guillermo Franco. Ese proyecto vuelve
o ambas iniciativas vuelven aquí a la Cámara de Diputados, donde van a tener que, la Cámara Baja en definitiva no abre otra vez el debate, pero sí va a tener que definir, decir si lo acepta o no acepta esas modificaciones. Totalmente, Fer. Entonces, esto es lo que nos tiene, por lo menos, expectantes de qué va a ser lo que suceda en los próximos días. Por lo menos esta última semana en el Senado se ha tenido un gran debate respecto a las últimas fichas, las últimas modificaciones o las consultas que puede haber para con los miembros del Poder Ejecutivo y todo su equipo de trabajo en el gobierno. Y aquí en Diputados, a la espera de cómo va a llegar nuevamente ese proyecto, con qué modificaciones. Hoy hablábamos más temprano de cuáles pueden llegar a ser esos temas que generen alguna modificación, el blanqueo, el RIGI, que ha tenido justamente un papel fundamental en los últimos días. Y bueno, más que la espera, no queda otra cosa aquí, por lo menos en la Cámara de Diputados. Bueno, y además está lo que es en el marco de este debate que se da en el Senado Nacional, más allá de ponerle el foco a los temas que pueden llegar a los capítulos puntualmente, que pueden llegar a modificarse, se sigue muy de cerca desde Diputados con qué números el Senado modifica, ¿no? Si es con una mayoría simple o si es con una mayoría importante que alcance o supere los 2/3 de la Cámara, los 2/3 de los presentes en el Senado al momento de esa modificación. ¿Por qué? Porque a partir de esos números serán los números que tendrá que respetar la Cámara de Diputados para, en el caso de pretender imponer su proyecto original, es decir, rechazar aquellas modificaciones que le pueda llegar a introducir el Senado de la Nación. Y en algunos casos me parece que hasta vienen conversando algunas modificaciones entre senadores y diputados nacionales para que en caso de modificar algunos artículos de la Cámara de Senadores, esas modificaciones sean también, digamos, contempladas, ratificadas por la Cámara de Diputados. Veremos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que son los temas centrales, más allá de los proyectos que tienen cada uno de los diputados nacionales en este Congreso Nacional, son los temas centrales porque los que está circulando la política aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. La diputada Amodedo de la provincia de Tucumán habló con DTV de esta manera. En este momento me parece que está habiendo una adhesión de gobernadores de otros signos políticos que es muy alentadora. De ahí a decir, bueno, cuál va a ser el nivel de adhesión del Pacto de Mayo es más complicado, ¿no? Decir, bueno, qué van a hacer algunos gobernadores. Ya sabemos que Buenos Aires no, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no. Hay otros gobernadores de otros signos políticos, como el gobernador de Tucumán o el gobernador incluso de Chubut, que ya están diciendo que van a adherir al Pacto de Mayo, pidiendo que se agreguen algunas cuestiones. Pero bueno, me parece que tiene que ver con qué nivel de demanda de la sociedad de cada provincia hay para que los gobernadores se adhieran, ¿no? Sí, y sobre la ley de bases, ¿ante qué panorama crees que estamos? Yo creo que están los votos como para aprobar en general, en esos 6 o 7 diputados del medio, pero me parece que no podemos correr el mismo riesgo del primer tratamiento de la ley bases en diputados, que es que se apruebe una cáscara vacía. Entonces, si no hay un consenso sobre los artículos, digamos, que le dan sustento a la ley, no sirve de nada una aprobación en general y sino una aprobación en particular, y me parece que eso es lo que está frenando un poco el avance, ¿no? Bueno, ahí estaba Paula Omodeo, diputada nacional del bloque Creo, de la provincia de Tucumán. Los temas, repetimos, el Pacto de Mayo, la discusión, el debate por la ley de bases y el proyecto de ley de acuerdo fiscal, los temas que están transitando el Senado y que paralelamente la Cámara de Diputados también sigue muy de cerca. Pero más allá de eso, la Cámara de Diputados también tiene su agenda. Ya vamos a recordar lo que van a ser aquellas comisiones que ya están previstas dentro de lo que es la convocatoria oficial para la próxima semana. Hay por lo menos 4 comisiones entre miércoles y jueves de la próxima semana, y
hay otros proyectos que ya han presentado y que empiezan a circular por las comisiones, Claudio. Y que son mosaicos, Fer, de algunos debates que forman parte de la conversación pública y también de la agenda política. Lo que pasa es que a veces directamente se evidencian por alguna situación de conflicto o por alguna ruptura que altera algunas continuidades. Bueno, ahí es donde en este caso hay un tema que está directamente vinculado con las políticas sociales. Lo que vamos a contar ahora es una propuesta impulsada por el diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, que lo que propone es precisamente... Ahí vamos a ver unas placas ya. Buenísimo, es poder declarar la emergencia alimentaria y en ese contexto prorrogarla, pero con una particularidad. Enfocarse en la tarjeta alimentar. Es decir que, y esto merece una explicación para cuando uno escucha en los medios el alcance y las actualizaciones de la tarjeta alimentar. ¿Cuál es su alcance en este momento y de qué depende para que siga en pie o no siga en pie? Bueno, en este caso, la propuesta que lleva la firma de quien fue titular de la cartera de Desarrollo Social durante la gestión anterior, en este caso, lo que sostiene en primer lugar es proponer en este proyecto, y esto es lo que podemos ver en la primera placa, generar en primer lugar una prórroga, que es prorrogar la emergencia pública en materia de seguridad alimentaria. Y acá hay un detalle, porque uno dice, pero ¿cómo? No, rige una, efectivamente, rige una que fue prorrogada y que hasta ahora rige hasta el año 2025 inclusive. Lo que pasa es que en este caso la propuesta de Arroyo es repasar esta definición para dar otro salto, y es lo que vamos a ver en la siguiente placa. Y eso tiene que ver con esto, que luego de esta prórroga que llega hasta el 31 de diciembre inclusive, que es lo que está proponiendo en este caso del 2025, es sumar esto. Y ahí sí vamos a la tercera placa, y es poder garantizar, en primer lugar, que la prestación alimentar, es decir, la tarjeta alimentar, sea consagrada por ley. Y para eso, en primer lugar, reinsistir con esta definición, que la tarjeta alimentar, como es vigente hasta este momento, como una política pública para garantizar el derecho humano a la alimentación. Pero uno dice, bueno, pero todo esto ya rige. ¿Cuál es la necesidad de presentar un proyecto de ley? Bueno, ahí está la respuesta, precisamente en esta definición. Lo vemos en los antecedentes, que vamos a repasar en la siguiente placa, y tiene que ver con el origen de la tarjeta alimentar. Bueno, en primer lugar, la emergencia alimentaria, su última prórroga fue emergencia alimentaria, que hay que decirlo, ha sido declarada en distintos momentos de la coyuntura política argentina durante los últimos 20 años. Y obviamente esa definición de la emergencia alimentaria le da mayores facultades al Poder Ejecutivo para definir herramientas. Bueno, en el marco de la última prórroga de la emergencia alimentaria, que fue a través de la ley 27.701, uno dice, ¿cuál es esa ley? El presupuesto. El último presupuesto vigente fue el que prorrogó esa emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre inclusive, y ahí hay un detalle que tiene que ver con la cantidad de emergencias alimentarias que se han ido prorrogando. ¿Por qué? Porque la tarjeta alimentar fue creada en el año 2020 y vamos a ver con qué instrumento fue creada. Vamos a la siguiente placa. No fue creada por ley, fue creada directamente a través de la resolución 820 del Ministerio de Desarrollo Social de aquel momento, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Es decir que hasta ahora, de acuerdo a la reglamentación vigente, la tarjeta alimentar depende pura y exclusivamente de una resolución del Ministerio de Desarrollo Social amparado en las prórrogas sucesivas de emergencias alimentarias. La propuesta de Daniel Arroyo lo que busca es precisamente consagrarlo con una ley del Congreso de la Nación. Es decir, que la vigencia de la tarjeta alimentar deje de depender de una declaración coyuntural de emergencia alimentaria que permite el marco de una resolución simple del Ministerio de Desarrollo Social para crear este proyecto tan ambicioso. ¿Y por qué decimos que es tan ambicioso? Bueno, con esto vamos a cerrar, con los datos disponibles. ¿Cuál es el estado del arte actualmente de la tarjeta alimentar? Vamos a hacer un brevísimo repaso. En primer lugar, la tarjeta en números tiene más de 2.400.000 titulares, en primer lugar. Esto afecta, es decir, beneficia, garantiza el derecho alimentario de 3.900.000 niñas y niños, de 73.000 mujeres embarazadas y, además, 67.000 hijos e hijas con algún tipo de discapacidad. Ese es el universo al que llega actualmente la tarjeta alimentar, pensada como un instrumento que permite la compra
de alimentos a través de una tarjeta. En ese contexto es que lo que busca este proyecto es consagrar esta herramienta a través de un proyecto de ley. Hacíamos el repaso de las distintas emergencias y cerrábamos con eso, con un alcance que desde su origen en 2020 hasta ahora al menos ha crecido en un 40%. Bueno, muy bien. Ahí está Claudio con estos datos que tienen que ver con este proyecto del diputado Daniel Arroyo, que seguramente serán también motivo de discusión cuando estemos allá por el mes de septiembre y estemos recibiendo desde el Ejecutivo el Presupuesto General de Gastos 2025. Sí, señor. Ahí empieza también una gran discusión que también va a estar tenida también de lo político, más allá de lo técnico y más allá de los números, en torno a, bueno, cuáles van a ser los números de la República Argentina pensando ya por el próximo año, ¿no? Bueno, recordemos que si hablamos de presupuesto, obviamente que tenemos que hablar de septiembre de este año, pero también tenemos que hablar de la situación actual de las universidades. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque la queja principal viene porque la falta presupuestaria tiene un eco o tiene básicamente una definición, que es que en el año 2024 se están utilizando los recursos con el número de lo que había sido el presupuesto para el año 2023. Claro. Si a eso obviamente le sumamos la cuestión inflacionaria, bueno, ahí encontramos un gran déficit a la hora de poder socorrer cualquier tipo de gastos y sostener la cuestión universitaria. Digo, como para vincular un poco lo que vos mencionabas de este proyecto, así como de muchos proyectos que se vienen. En un ratito, cuando te cuente esto de las becas, también tiene un eco lo que va a suceder con el presupuesto posiblemente para el 2025. Todo se está pensando también en la proyección, no solamente en la actualidad, Fer, y hay muchas iniciativas que dependen de este presupuesto. Bueno, las comisiones respectivas están trabajando, Educación, Presupuesto y Hacienda, ahí también en un proyecto para modificar lo que es el presupuesto universitario. En el marco de la discusión del proyecto de ley de bases y de medidas fiscales, el radicalismo lo ha estado impulsando desde el Senado Nacional. Hay cierto compromiso. Hoy mismo hubo un comunicado de los senadores del radicalismo de la provincia del Senado Nacional, el que encabeza el senador Vichy, donde contemplan que hay entendimientos para mejorar los presupuestos universitarios no solo de la Universidad de Buenos Aires, sino también del resto de las universidades de la República Argentina, universidades nacionales, a partir de entendimientos y coincidencias con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Esto en el marco de la búsqueda de consenso que también está haciendo el gobierno para lograr y obtener mayorías en el Senado Nacional. Tal cual, porque acá hay un tema. Una parte gira en torno al debate y los números para la ley de bases, y lo otro son los reclamos políticos que rodean a la negociación, que no tienen que ver con la letra de la ley de bases o específicamente el paquete fiscal, pero que giran en torno a este elemento estructural, que, lo decía Gonzalo, sin presupuesto vigente, solamente con un presupuesto que depende de la lapicera del presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, es decir, que esa lapicera lo que hace es la discrecionalidad de la reasignación presupuestaria y de su actualización. Bueno, claro. Eso es lo que evita. ¿Cómo se evita eso? Con la sanción de un presupuesto anual, de un plan de cuentas nacionales. Cuando no sucede eso, bueno, queda al desnudo esto, un poder ejecutivo que tiene posibilidades de prorrogar, reasignar partidas, de actualizarlas también, y eso obviamente es una negociación política. Claro. Ha quedado de manifiesto durante los 5 primeros meses de la presidencia de Javier Milei que este ha sido un elemento que ha formado parte de todas las negociaciones fiscales y de las negociaciones económicas entre el Estado federal y las provincias. Desde la reasignación de partidas hasta el corte de las partidas discrecionales para todas las provincias, hasta distintas distribuciones de impuestos coparticipables, hasta este punto nodal, el presupuesto universitario y su repercusión en la Cámara de Diputados, porque en las dos cámaras del Congreso, lo que vos decías, por una parte nos encontramos con este planteo del radicalismo, que viene de, está cerrando la semana el radicalismo con una negociación importante, porque empezamos esta semana con la Cámara de Diputados como caja de resonancia de la discusión universitaria en torno a lo que pasaba en la Comisión de Educación luego de la visita del secretario de Educación, Carlos Torrendel,
en donde ahí hubo una exposición que llamó mucho la atención, especialmente me refiero al director del Hospital de Clínicas que contó el impacto del recorte, y luego nos encontramos con la ampliación presupuestaria para la UBA en dos aspectos, tanto para los hospitales universitarios como para los gastos de financiamiento, y la queja del Consejo Interuniversitario Nacional, porque decían, bueno, ¿y las demás universidades? Acá está la respuesta. Bueno, y hablando respecto al proyecto de ley de bases, que repetimos se está discutiendo en las comisiones del Senado Nacional, la diputada Carolina Yutrovic, de Unión por la Patria por la provincia de Tierra del Fuego, dijo lo siguiente. Tengo la misma posición del bloque, en el sentido, comparto la posición del bloque, que para nosotros la ley en general es muy perjudicial porque afecta a muchos derechos que hemos venido construyendo en estos 40 años de democracia, no solamente en lo laboral, en el tema previsional, etcétera, pero bueno, particularmente el RIGI nos genera una mayor preocupación porque va a generar derechos a muy largo plazo, que están beneficiando inversiones extranjeras particularmente, con un montón de beneficios o exhibiciones por largos años, por una gran cantidad de años, o sea que no va a ser difícil de revertir en el caso de que cambiaran los vientos políticos, pero también atenta contra una competencia desleal de las condiciones que tienen, es una competencia desleal, mejor dicho, para las inversiones nacionales, para las pequeñas y medianas industrias. Entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo con un sistema, tanto el paquete fiscal como cosas contenidas en la ley base, como también en el DNU, que benefician, digamos, a los sectores de recursos y de riquezas más concentrados en desmedros de los más vulnerables, ¿no? Sin duda. Claramente ahí el mejor ejemplo es el paquete fiscal, cuando impone mayores montos de impositivos, de contributivos al monotributista social, por ejemplo, cuando le vuelve a imponer ganancia a los trabajadores cuarta categoría, pero sin embargo a las personas más ricas de la Argentina, con mayores ingresos, y hablo de personales, no estamos hablando de las empresas de las que son titulares, que eso no es un dato menor, les bajan un montón de puntos de recaudación del impuesto de bienes personales. Entonces nos parece absolutamente regresivo este paquete de leyes. Bueno, ahí estaba Carolina Yutrovic, diputada nacional por la provincia de Tierra del Fuego, diputada por Unión por la Patria. Los planteos que hace la diputada coinciden, obviamente, con lo hecho hace 3 semanas por su bloque, por su bancada en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Y tiene que ver, y coinciden obviamente, con lo que están planteando los senadores de Unión por la Patria, más allá que algunos señalan que Unión por la Patria estaría rechazando los 33 senadores, rechazando el proyecto de ley de bases, pero que en la discusión en particular podría haber algún acompañamiento, algún articulado. Por lo que vos estabas mencionando hace un ratito, que es precisamente la discusión que va a definir, primero, las modificaciones al giro que salió de esta Cámara de Diputados, que fue al Senado, que si tiene modificaciones y llega con modificaciones al recinto, vuelve a esta Cámara, y ahí la discusión, el oficialismo, lo que podría llegar a ser, basado en la primera experiencia de los 144 votos, es, en algunos casos, desconocer las modificaciones del Senado con mayoría simple, salvo que la votación en el Senado sobre determinado artículo o capítulo supere los 2/3. Y ahí, en ese contexto, es una búsqueda numérica para el oficialismo en diputados que incluso sus principales espadas reconocen que sería bastante complejo. Bueno, ahí está la discusión que se da en diputados, lo mismo sucede allá en el Senado. Totalmente, Fer. A ver, la única diferencia es que esta vez en el Senado lo que se espera es que haya una aprobación general, pero con las modificaciones que requiere o que piensa cada uno de los bloques opositores, como así lo ha dicho en algún momento el senador Mayans, Claro. que dijo, bueno, nuestra idea es no acompañarlo, es que no se vote en general, pero dio a entender como que en general la votación iba a salir en el Senado y después buscarán volverlo aquí a diputados con las modificaciones requeridas. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, nos vamos a ir a una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. La agenda que tiene la Cámara de Senadores y también la Cámara de Diputados, porque son agendas que están siguiéndose muy de cerca aquí en el Congreso Nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, regresamos enseguida.
Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en el cierre de la semana, haciendo un poco el balance que tiene que ver con diferentes comisiones que han trabajado en esta Cámara Baja y siguiendo muy de cerca, repetimos, lo que pasa en el Senado Nacional. 4 comisiones que ya están planificadas para lo que va a ser la próxima semana, entre ellas la comisión de la pequeña y mediana empresa. Bueno, diferentes comisiones que ya enseguida las vamos a estar recordando y brindándole toda la información de lo que se va a discutir la semana que viene en esta Cámara de Diputados de la Nación. Mientras tanto, nos vamos a la provincia de Neuquén. Diputado Pablo Servi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Pablo, a ver, la próxima semana y esta semana también, que está terminando, ¿estuvieron más pendientes de lo que pasa en el Senado que lo que pasa aquí en la Cámara Baja? Y un poco de todo, ¿no? Pero estamos muy atentos sí, a lo que pasa en el Senado, de alguna manera también en base a las discusiones que hemos dado, que hemos participado de lo que llegó de alguna manera al Senado en lo que es la ley de bases, también dando soporte a los senadores cercanos de nuestro espacio. Y por otro lado también con una agenda importante dentro de las comisiones de lo que hace a diputados. Tuvimos en Comisión de Agricultura, Relaciones Exteriores esta semana, algunas actividades interesantes. Pablo, sin dudas, cuando se habla de la discusión en el Senado de la ley de bases o de las medidas fiscales, cuando se habla principalmente con aquellos representantes, legisladores de la Patagonia, como es el caso suyo, están muy pendientes del impuesto a las ganancias, de la base imponible del impuesto a las ganancias. ¿Piensan que se va a modificar? Entiendo que es uno de los planteos fuertes que hay, ¿no? En el Senado tiene más peso las provincias patagónicas, porque en general en lo que es diputados tenemos 5 diputados cada provincia, pues nuestra población es baja en general, pero en el Senado, al ser 3 por provincia, la representatividad de la Patagonia es más alta y creo que es uno de los temas que va a generar ruido o va a haber propuestas, ¿no? En principio se está hablando de levantar el piso, pero hay que ver también qué suerte corre, ¿no? En ese sentido el tema de ganancias que de alguna manera si suma uno de los patagónicos con los votos que ya tendría en contra en general la ley, puede ser que hagan que de alguna manera se cuestione este tema. Claro. Ahora, Pablo, ¿se puede, legislar respecto a modificaciones de el mínimo no imponible o este cambio de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias con un porcentaje que le descuenten a las personas solteras o a las personas casadas, un porcentaje que se le descuente en el país y un porcentaje distinto a otra parte del país, a la Patagonia? Digo, ¿se puede dividir esos descuentos impositivos o de qué manera se puede llevar adelante? Sí, porque ya de hecho cuando se votó la modificación de la 4ª categoría, se contempló que en la Patagonia la base imponible era un 22% mayor que el resto, entendiendo que hay un mayor costo de vida y también en general los ingresos por lo que es el ítem zona desfavorable son mayores. Entonces, de alguna manera se contemplaba esta variable y se ponía un piso un 22% mayor para la Patagonia. La región patagónica está definida, de hecho, dentro de la Constitución y está reconocida como tal, así que no es difícil hacerlo o poder circunscribirlo de alguna manera.
Claro. Pablo, en lo que tiene que ver con la actividad de aquí en la Cámara de Diputados, usted nombraba y mencionaba discusiones en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la Comisión de Agricultura. ¿Qué quiere destacar de estos trabajos suyos en las comisiones esta semana? En principio, Relaciones Exteriores creo que se avanzó con cuestiones que había consenso, ¿no? Que había que ir solucionando, que hacen acuerdos entre países o que se pueda fomentar el comercio. Y también se pudo avanzar como en el caso del acuerdo con Emiratos Árabes para poder recibir inversiones, que generaba algo de ruido, pero se pudo trabajar y conversar y que pueda avanzar para llegar al recinto, que entendemos que es un país que quiere invertir, sobre todo en cuestiones como hace el riego, a la producción de alfalfa, algunos tipos de cultivos, que creo que puede ser importante, no solamente lo que hace a tener mercado, sino la tecnología que podrían aportar estas inversiones. Y en el caso de agricultura estuvimos escuchando a los productores yerbateros y de té y a las distintas instituciones que componen el esquema productivo, y realmente muy interesante escucharlo y bueno, y ver la problemática y de alguna manera transformarnos en una caja de resonancia en el Congreso, y también creo que ayudarlos a que den la discusión internamente dentro de los distintos sectores o dentro de los productores, la industria y las instituciones que intervienen, para que puedan construir algún acuerdo y hacer un pedido concreto con el cual podríamos acompañar desde el Congreso para una actividad, una economía regional que está pasando un momento difícil, ya que el mercado se ha acotado de la yerba mate. Argentina, Brasil y Paraguay y países vecinos tienen un excedente de producción, lo que está presionando sobre el precio, así como el costo, el alto costo que tiene de producción nuestro país por la carga fiscal y por algunas cuestiones que hoy están complicando la competitividad. Así que creo que es interesante el esquema que se planteó de poder escuchar a los distintos actores y que de alguna manera podamos ayudar y por supuesto después plantearlo o ver qué se puede hacer desde el Congreso. Pablo, esos acuerdos internacionales, incluso el acuerdo que se puede avanzar con Emiratos Árabes para inversiones en la República Argentina, ¿esto podría formar parte de la convocatoria a una sesión especial que están solicitando desde distintos sectores de la oposición para discutir el 4 de junio la movilidad jubilatoria? ¿Se podría ampliar ese temario y también discutir estos temas? Entiendo que si es una sesión que se da con consenso y con acuerdos, se podrían agregar aquellos dictámenes que ya tengan, aquellos proyectos que ya tengan dictamen y que estén para ir al recinto. Creo que sería bueno ir avanzando. Entiendo que en esto, como digo, hay muchos que ya hemos sacado en distintas reuniones de relaciones exteriores que venían con consenso y venían con un atraso importante, así como también en esto que comentaba antes, que por ahí hubo que ir generando los consensos, pero ya estarían en condiciones. Habría que ver en qué ámbito se da esa posible reunión, porque si el Ejecutivo de alguna manera no quiere dar la discusión o no entiende que no sería el momento, quizás no se puedan agregar. Pero bueno, también entiendo que hay temas que están dando vuelta ahora, como el tema educativo, y generó mucho ruido el que haya recibido aportes solamente la Universidad de Buenos Aires, y en ese sentido creo que también va a haber planteos seguramente. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Pablo Servi, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, diputado por la provincia de Neuquén. Y ahí, como nos decía, también están siguiendo muy de cerca qué es lo que ocurre en las discusiones en el Senado, porque los diputados y los senadores patagónicos tienen una postura clara, coincidente con sus gobernadores respecto al tema impuesto a las ganancias. ¿Qué te parece? 25% de ese recinto, digamos. Exactamente. 11% en la Cámara de Diputados, los representantes patagónicos, 25% en la Cámara de las Provincias. Claro, así que porque en el Senado las provincias y los representantes son todos iguales. Totalmente. ¿no? En cantidad de números. Sí, señor. Acá no importa si es una provincia chica como Tierra del Fuego o una provincia grande como la provincia de Buenos Aires. 3 por provincia, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Y acá está el tema, la voz del gobernador y de la provincia cuando hay consenso o acuerdo entre distintas fuerzas políticas y esas 3 bancas por provincia se unifican y construyen una mayoría. Ahí es donde hay un interrogante
que forma parte de esta etapa también del gobierno de Javier Milei, y es la interlocución fiscal con todas las provincias patagónicas, ¿no? Venimos ya de otro momento, que fue un tironeo que tuvo alcance nacional, que fue la discusión con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el contexto de la discusión del Fondo Nacional del Incentivo Docente y también de los demás subsidios, y en ese contexto, bueno, la articulación patagónica y cómo impacta en el Senado. Bueno, hablamos de una agenda que hay en la Cámara de Diputados para la próxima semana, prevista, puede llegar a modificarse, porque se pueden llegar a agregar otras reuniones. En principio, el miércoles 22 de mayo, la primera reunión, a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana, seguridad, legislación penal junto con seguridad interior se van a estar reuniendo para lo que será la continuación del tratamiento de estos proyectos que ha impulsado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El principal, obviamente, es el de los datos genéticos, que actualmente está vigente en la Constitución y en el Código Penal, pero para delitos por cuestiones de violencia sexual. Lo que quieren hacer ahora es extenderlo, y ante cualquier involucramiento, no sé si está bien dicha la palabra, creo que sí, el involucramiento cuando, por ejemplo, estás dentro de la escena del crimen o sos imputado y demás, llegás a la comisaría ya directamente dejar tu huella, lo cual tiene obviamente su lado más de debate, por decir, bueno, que ya por apenas comenzar la investigación, ser una de las personas las cuales se sospecha que puede haber causado algún delito, ya directamente dejo la huella y aparezco como dentro de la escena del crimen, básicamente, y capaz que después se comprueba que no. Bueno, esto es básicamente para tener un seguimiento más estricto, y luego para lo que son otros proyectos que se van a modificar, sobre todo entendiendo el crimen organizado, que es a donde más apunta la ministra de Seguridad. Esto será 10:30 de la mañana el miércoles. Exacto. Y luego, a partir de las 14, Fer, se va a reunir la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, porque van a continuar con esta serie de reuniones informativas, con la convocatoria, la invitación a familiares de víctimas de la violación de los derechos humanos en pandemia, y que cuenten sus historias, para agilizar algunas cuestiones respecto a qué sucedió en aquel entonces, qué se está haciendo por parte de la justicia y demás. Bueno, eso referido al martes, Gonza, enseguida vamos a estar, al miércoles, eso referido al miércoles. Enseguida vamos a estar con ese proyecto que nos vas a contar, pero quiero contarles rápidamente. El jueves a las 10:30 la Comisión de Cultura, hay invitadas organizaciones, institutos y referentes de la cultura nacional, 10:30 de la mañana, para discutir la situación de la cultura en la República Argentina. Y a las 11, la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa, invitados también representantes de diferentes asociaciones, quienes van a exponer sobre la situación de las pymes, cada uno de los sectores, con los diferentes bloques políticos ahí nucleados en estas comisiones, la cultura por su lado, las pymes por el otro, pero lo cierto es que marcando también desde sus posiciones cuál es la situación por la que atraviesa el país. Ahí tenemos la agenda. Sí, te sumo, para pequeña y mediana empresa van a estar invitados representantes de la Cámara Argentina de Mediana Empresa, CAME. Van a estar invitados también referentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, la Confederación Federal PYME Argentina, Unión Industrial Argentina, nada más y nada menos, y el Movimiento Nacional PYME. Son las 6 organizaciones que van a estar presentes, obviamente a través de presidentes, secretarios, referentes de cada una de estas organizaciones. Bueno, Gonza, hablábamos de proyectos que tienen los legisladores nacionales, proyectos que tienen los diputados, en esta agenda amplia, variada, como estamos viendo, que tiene el Congreso Nacional. ¿De qué hablamos? Bueno, ustedes saben que cuando siempre alguna persona con un nivel mediano, tirando alto de reconocimiento, habla, dice algo, cuenta alguna situación, o simplemente nos enteramos de alguna acción, bueno, esto generalmente suele tener su eco. Aquí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Bueno, la deportista, la judoka,
Paula Pareto, muy reconocida a nivel nacional aquí, recordemos, ha ganado la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, siendo la primera mujer argentina en conseguir un oro olímpico, nada más y nada menos, teniendo otras participaciones, siendo en alguna ocasión también campeona sudamericana antes de haber obtenido la medalla de oro olímpica. Habló y contó una situación respecto a ella y a su entrenadora, que decidieron rechazar o suspender, darse de baja de su beca deportiva. Recordemos que ahora ella está haciendo una tarea dentro de lo que es el entrenamiento juvenil olímpico argentino, y rechazaron o dejaron de lado su beca para que pueda ese mismo monto que les pertenecía tanto a ella como a su histórica entrenadora, que le pertenezca, que se lo puedan distribuir a otras o a otros deportistas que lo necesitan. Esto porque en el contexto de que el gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Deporte y del ENAR, debe tomar una decisión de qué va a suceder con el presupuesto para las becas deportivas. En este caso, Carla Carrizo de la Unión Cívica Radical, con el acompañamiento, como ahí vemos, de 8 diputados de su bloque, ha presentado este proyecto que va a tener que pasar por las comisiones de Deportes y de Presupuesto y Hacienda. El proyecto tiene que ver con solicitar el sostenimiento y el financiamiento de las becas deportivas para los deportistas de alto rendimiento. Recordemos que estas becas no es que se otorgan, yo decido mañana ir a jugar al tenis y digo, ENAR, necesito para ir a entrenar acá a Congreso, a 2 cuadras, a una cancha de tenis. No, es con un certificado de que vos estás entrenando para una competencia particular que requiere un alto rendimiento. Este año hay Olimpiadas. Exactamente, en París, a mitad de año. Exacto. Bueno, esto sucede, por ejemplo, también en muchos municipios. Para utilizar las instalaciones de los municipios tenés que presentar algún certificado, algún papel que diga: estoy entrenando, preparándome para un alto rendimiento, para tal competencia a nivel nacional, para un juego olímpico, para un juego panamericano, sudamericano y demás. Bueno, dicho esto, empezamos a desarrollar un poco más de qué se trata la iniciativa. Este es un proyecto de resolución. Básicamente que es muy sencillo, muy corto, y que aquí traje todos los ítems que está planteando la diputada Carrizo, Carla Carrizo, con el apoyo también, por ejemplo, de Soledad Carrizo, para que no confundamos por el mero apellido a las 2 diputadas de la Unión Cívica Radical. Piden un informe para que se sostengan las becas, pero además, ¿qué pasa con el financiamiento? ¿Se va a continuar con el financiamiento? Entendemos que el gobierno nacional tiene muchas otras prioridades para lo que significa el acomodamiento económico, la buena distribución y demás. Bueno, de la Subsecretaría de Deportes Nacional o el ENAR, que son las que se hacen cargo de las becas, no solamente de recepcionar ese financiamiento, sino también de distribuirlo de la manera coherente, me anoté algunas cifras para que nos pongamos en contexto según lo que informa Carla Carrizo en este proyecto. En los fundamentos cuenta que el presupuesto del 2023 fue de 5.395 millones aproximadamente de pesos, lo cual el presupuesto para el 2024, obviamente, si no se actualizó un presupuesto 2024 para las universidades, imagínense qué le queda a las becas deportivas. Es decir, que sigue siendo el mismo. Pero ¿qué pasa? Aparentemente, no solamente no se actualizó el presupuesto, sino que por ahora se lleva ejecutado un poquito más del 24% de ese presupuesto, es decir, 1.300 casi 1.310 millones de pesos, es decir que evidentemente se está administrando de otra manera, pero teniendo en cuenta que se está por venir un juego olímpico a tan poco tiempo, en tan poquito, en pocos meses, en realidad ya casi estamos. Bueno, ahí empieza la preocupación. ¿Qué es lo que están pidiendo? Informar en primer término si se redujeron realmente o no los montos para las becas o si se pretende reducir. Esto pensando en la proyección de lo que viene. Recordemos que en la Argentina, en Santa Fe, en el 2026 se va a realizar los Juegos Sudamericanos, no menor, y en el 2027 también hay otra cita que ahora olvidé justamente, pero se va a realizar en la Argentina.
juego de esta índole. Bueno, ¿qué otra cuestión? Los criterios. Que se unifiquen los criterios de por qué en todo caso, si es que se van a reducir o se pretenden reducir, y obviamente en qué deportes y en qué disciplinas, porque una de ellas fue el judo, por ejemplo. Por eso Pablo Pareto decidió esto con su entrenadora de rescindir su beca para poder aportársela a otros deportistas. La planificación, obviamente, cómo se va a planificar la distribución de este dinero que va hacia las becas deportivas. Y ahora vamos a explicar. Vamos a pasar a la siguiente placa y ahora explicamos también un poco en los fundamentos por qué esto de las becas deportivas. Mecanismos de actualización es otro de los puntos, lo que están buscando. Si existe plan de contingencia en caso de que se decida desistir de las becas, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la planificación de aquí en adelante? La colaboración del sector privado, ¿hubo o no colaboración del sector privado? Esto es lo que pregunta Carla Carrizo. Y también, obviamente, ¿qué pasa con la actualización? Porque el presupuesto es aún del 2023 y quieren saber cuál va a ser la proyección en este sentido. Recordemos que una de las cosas que se dice cuando el deportista va a la competencia y sobre todo en un Juego Olímpico, no es solamente la figura del deportista, sino la de un país. Claro. Bueno, las discusiones estas que plantea Gonza, las discusiones que también trajo Claudio, estos proyectos, estas iniciativas, todas van a un mismo lugar, al tema presupuestario, que mucho se va a zanjar. Claro, hay que discutir ahora las actualizaciones. Más adelante se van a poder zanjar en la discusión ya parlamentaria del presupuesto 2025. Porque seguramente ya van a estar contempladas, bueno, las inquietudes que van a tener cada uno de los sectores, se van a tomar las partidas presupuestarias, se verá qué es lo que propone el Ejecutivo. Habrá una contraoferta desde los diferentes bloques también en la Cámara de Diputados. Seguramente será un amplio debate que se va a dar a la hora de discutir el presupuesto 2025. Y queda un camino todavía hasta que podamos llegar al 15 de septiembre. Claro, fecha límite para que el Poder Ejecutivo mande ese nuevo plan de cuentas nacionales. Hasta ese momento, creo que la caja de resonancia va a seguir siendo la Cámara de Diputados, no para organizar lo que va a ser el plan de cuentas para el año que viene, sino las negociaciones para ampliar partidas presupuestarias a partir de planteos de distintos diputados, de la oposición que se autoconsidera dialoguista y también de los bloques del panperonismo, pidiendo informes, reclamando de otro modo, tensando negociaciones para poder conseguir alguna reasignación presupuestaria que quizás no pase por la discusión, pero sí que tenga un impacto directo en otra negociación, como está pasando con la ley básica. Claro, exactamente, y ahí tiene un impacto en la educación. Totalmente. Bueno, esto va todo de la mano, Fer. ¿Por qué se hace este tipo de iniciativas? ¿Por qué se piensa en una iniciativa como la de generarle a los clubes de barrio una tarifa diferencial al 50%, por ejemplo? Bueno, porque esto va de la mano con la educación. Educación, tema presupuestario de las universidades. Bueno, todo va de la mano. En principio, el club, que siempre hace que sea una asistencia también para muchos chicos, no solamente para lo que es el divertimento y demás, sino la generación de un tal vez futuro para él y para su familia, y la universidad, que no hace falta que aclare la importancia en este sentido, pero todo va por el camino de la educación. Bueno, los temas por los cuales está cruzando este Congreso Nacional, su agenda propia que estuvimos repasando, las comisiones que van discutiendo los diferentes temas, la agenda del Senado que repercute obviamente en el Congreso porque el proyecto de ley de bases, acuerdos y medidas fiscales se modifica y vuelve a la Cámara de Diputados. Veremos cuándo va a ser y cuándo se discutirá ese tema en el recinto del Senado Nacional. Llegamos al final del análisis del día de hoy. Gonza, gracias. Gran placer y buen fin de semana. Gracias, lo mismo. Claudio, gracias. Un gusto, muy buen fin de semana. Gracias, a usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.